comienza la rutina, la misma de todos los días. Los pibes a la escuela y el laburo que te espera. Pero hay algo que te empuja, te levanta y te alegra las mañanas. Sintonizá la 100.9 y escuchá Arriba el Día. De 9 a 12 horas, toda la información que necesitas para comenzar tu día en un solo lugar. Arriba el Día, por Radio Nuevo Día. Siete minutos pasan de las 10 de la mañana y te damos la bienvenida a este nuevo programa de Arriba el Día. En la consola técnica el señor Julián Quirós, que está reemplazando momentáneamente a nuestro operador Brian Álvarez, que está en camino. A mi lado el señor Héctor Mancilla. ¿Cómo andamos? Bien, buen día Fernando, buen día Julián, buen día a la audiencia en esta jornada ya de miércoles, ya 3 de febrero, se va. 3 de febrero, jornada que anticipa unos 16 o 17 grados para la mañana de este miércoles y una máxima de 24 grados para las 5 de la tarde, pero con cielo algo nublado y con algo de viento, así que no va a estar frío, va a estar en algún momento relativamente cálido, pero con algo de viento y con las nubes tapando el sol. Algo que no es lo ideal, pero sabemos que es bastante común también en nuestra ciudad. Juli, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va, muchachos? Buen día Bien, para buen Brian día. también, que acaba de llegar a los estudios de la radio. Similar a ayer, ¿no? Ayer estaba caluroso, pero ventoso y nublado. Hubo un momento del día, creo que fue a la 1:30 de la tarde, que no había viento y pegaba fuerte el sol. Yo estuve afuera en el patio con León y había mucho sol y mucho calor. Después empezó a aparecer el viento y se pudrió un poco todo, pero sí, es verdad, similar a lo que pasó ayer. Vamos a ver qué nos depara el clima. Ya te avisó Fernando, 24 de máxima. La verdad que no lo veo muy... y se está nublando cada vez un poquito más, así que no lo veo muy alentadora la jornada de este miércoles. Mitad de semana, mitad de la primera semana del inicio de este febrero recién naciente, nosotros vamos a ingresar en el desayuno de noticias para comenzar a conocer los principales títulos de la jornada. El desayuno es la comida más importante del día y es clave que sea variado. En Radio Nuevo Día tenemos todo lo que necesitas saber para arrancar la jornada. Desayuno de noticias en Arriba el Día. La ciudad se mueve todo el tiempo, no descansa. La información corre las 24 horas y en Radio Nuevo Día estamos detrás de ella. Locales en Arriba el Día. Esto pasó ayer por la noche, entre las 10 y las 11 de la noche, y realmente genera impotencia. No sabemos cuál es la historia por detrás. Lo que sí sabemos es que dos mujeres golpearon y patearon en el piso, incluso en el abdomen, a otra mujer que está embarazada. Estamos hablando de una mujer que se desempeña en una panadería ubicada en Vélez Sarsfield y Banciela, acá cerca de la autovía, en Río Gallegos. Una jovencita de 23 años que llamó a la policía cerca de las 11 de la noche para denunciar y contarles que otras dos mujeres habían llegado para golpearla con los puños en la cara y que al caer le habían pateado el cuerpo, incluyendo el abdomen. Y el detalle grave en esta historia es que esta joven está embarazada y recibió fuertes patadas en su zona abdominal. Contó ella que conoce a las agresoras que en este caso tienen que ver, yo supongo, con alguna historia que habrá por detrás. Porque una es es la hermana de su expareja
y la otra que la acompañaba es la sobrina de la mujer. Entonces se juntaron las dos y llegaron hasta la panadería para buscar a esta otra mujer, golpearla y patearla en el piso. Como consecuencia de esos golpes, la mujer tuvo que ser trasladada para recibir atención médica y obviamente después hacer la denuncia correspondiente porque hubo golpes que pueden tener, o esperemos que no, una consecuencia grave. La patearon además con, como se dice, de puntapié en la panza. A esta chica que está embarazada. Así que esperemos que haya mejorado. La policía cerca de la medianoche obviamente de ayer, estaba buscando a estas dos mujeres que la golpearon brutalmente a esta jovencita de 23 años que estaba trabajando en una panadería acá en Vélez Sarsfield y Panciera. Bueno, y esta es increíble porque llamó la atención y fue viral en redes sociales ayer un video que mostraba a un par de hombres a bordo de un Renault 11, esos coches antiguos, digamos que ya no se fabrican y que de hecho quedan pocos en la ciudad, circulando en dos ruedas por la autovía 17 de octubre con las dos de adelante, y las dos de atrás casi que no estaban porque había este hombre chocado no sabemos qué maniobra hizo, porque chocó marcha atrás con un No, bicho sí, de gas. a mí me pareció rarísimo porque Ni yo siquiera pienso se que con defendió. la violencia que chocó la estructura de cemento, tendría que haber venido bastante rápido porque la movió, la tumbó. Y marcha atrás además. Entonces, después de haber chocado el nicho de gas, ¿Cómo estaría? marcha atrás, destruyó su tren trasero, quedó el auto destruido, Todavía sirve. las ruedas también las perdió el auto. Y lo curioso es que arrancó así, digamos, no tuvo ningún problema en arrancar por la autovía. Esto fue en la terminal. Chocó el nicho de gas de la terminal y dio la vuelta y arrancó por la autovía en dos ruedas, tratando de escapar de lo que, no sé, pensó que era un delito grave, no sé, porque de última, bueno, seguramente no tenía seguro por la que se escapó. Pero le Por hubiesen hecho un esencia, favor si se lo llevaban al corralón de auto, al claro, depósito de auto. Si no lo arrancó, tenía que trasladar. claro, arrancó en dos ruedas, después lo pasó a buscar otro vehículo, intentó llevárselo a la rastra, digamos, lo engancharon y la policía los alcanzó cuando se querían escapar de esa manera. Una cosa de locos que pasó ayer en Río Gallegos, secuestrado este Renault 11 después de haber chocado y destruido un nicho de gas y haber intentado además escaparse en dos ruedas. Una buena que te podemos contar porque hasta ahora, en lo que va del año, la obra más importante que se anunció en Río Gallegos tiene que ver con una que incluye en su totalidad un presupuesto de 72 millones de pesos, el que incluye la conexión y extensión de la red Cluacán en el barrio El Faro. Digamos que comienza allá por barrio Zapiola, que termina acá en la autovía. La zona más alta, que es la que está cercana a calle Zapiola, ya tiene cloaca, pero la zona más complicada, que es la más baja, que está acá en cercanía de la autovía, no lo tiene y ahí es donde se declaró la emergencia sanitaria el año pasado. Recuerden, por un proyecto de Fabián Leguizamón. Hubo promesas de la gestión de Hubetich que nunca se cumplieron, que nunca se cumplió, y llegó esta nueva gestión que gestionó justamente ante Nación la obra para el barrio El Faro, para las cloacas, como el primero de 3 barrios que van a recibir cloacas dentro del plan Argentina Hace del gobierno nacional, y comenzó la obra. Algunos pensaban que no, porque acá en las cercanías de la autovía no se ve una máquina, pero finalmente contaron ayer, Está el cartel de obra. está el cartel de obra, eso sí, acá en la autovía, que arrancaron por la parte más alta del proyecto, en calle Zúbic.
con la excavación e instalación de la cañería chica de 160 centímetros de diámetro. Y esperan que en poco tiempo más puede llegar a la parte más dificultosa, que es sobre calle Francisco Ramírez, casi Peñalosa, o Peñalosa, ¿no? Sí. Acá cerca de la autovía, que es también en la zona donde se va a instalar la estación de bombeo, porque al estar en subida, digamos, si no, no hay manera de darle impulso a las cañerías. Claro. Entonces, están trabajando en eso, pero decidieron comenzar por la parte más fácil del trabajo. Tengo un conocido ahí que está contento que han anunciado esta Sí. obra. Otra parte de Ahí- mí. No, vos justamente, que estás ahí cerca de la zona, será una buena noticia. Ayer hablaba un comunicado del municipio, más de, o 2000. alrededor de 2000 familias que 2000 serán las beneficiadas. Claro, es cierto. Y el tema es que, bueno, hemos hablado hace poco con Jaime Ojeda, acá de la Comisión de Cloacas de la Junta Vecinal del Barrio El Faro, Ujú. que contaba que hay muchos vecinos que tienen pozos chiquitos y que en cada 4 o 5 días se les llena. Entonces, Tienen que llamar. aparte de la cuestión sanitaria, que es tremenda, tienen que andar gastando un montón de plata Sí. en eso. Entonces hay mucha gente que agradecerá que esta obra en algún momento se vea finalizada. Al norte, al sur, al este y al oeste. En cada rincón de la provincia y de la Patagonia también pasa de todo. Regionales en Arriba el Día. En primer lugar me voy hacia la zona norte porque uno de los puntos calientes durante este verano y el fin del 2020 viene siendo también el tema de reclamo hace muchos años en Caleta Olivia, es el agua, ¿no? Y el ente que se encarga justamente de manejar este recurso es Servicios Públicos en Caleta Olivia. Hubo cambios en Servicios Públicos, nos habían anticipado algunos colegas de allí de la localidad que se venían y se preveían cambios, y finalmente el ex concejal Juan José Naves, que estaba como gerente distrital de Servicios Públicos allí en la zona norte, dejó su cargo y en su lugar asume el arquitecto Jorge Aybar. El nuevo gerente será justamente uno de los responsables de lidiar con la poca agua que hay en Caleta Olivia, cómo distribuirla, articular con FUBECO, con las universidades, organizaciones, juntas vecinales, para que ayuden a encontrar soluciones conjuntas mientras se termina de arreglar la planta de Osmo, si se pone en función o no. Será los trabajos, según comunicaron desde la presidencia, ya Nelson Gledel estuvo allí con ambos y formalizó a Ibar al frente de la empresa. La intención es que ayuden a buscar soluciones conjuntas que permitan beneficiar los servicios para beneficios, lee bien y escucha bien, de todos los caletenses y caletensas. Y en cuanto a, vengo un poquito hacia el sur, no habrá, o por el momento no está previsto un festival del lago como lo conocemos habitualmente y año tras año, pero ya el municipio dio a conocer que va a haber eventos deportivos en el marco de una nueva fiesta del lago. Por el momento, patín carrera, natación de aguas abiertas, cross running, beach Newcomb y mountain bike, Big Newcomb, Nica, ¿no está? Y mountain bike son las disciplinas que han sido estipuladas para desarrollar competencia con cupo de hasta 100 personas como máximo. Ya se encuentra abierta la inscripción para estas competencias que se desarrollarán en el marco de los festejos del 144 aniversario del bautismo del lago argentino, el 15 de febrero es esta fecha, y en esos días va a estar desarrollándose justamente una maratón deportiva que fue oficializada en la jornada de ayer por el secretario de Deportes Alejandro Borges, y justamente como les decía, el 13 de febrero patín carrera, el 14 natación de aguas abiertas, el 15 cross running,
el 19, 20 y 21 Beach Newcomb, y el 21 de febrero Mountain Bike serán las especialidades que se desarrollen en el marco de un nuevo aniversario del bautismo del lago. Y esto es para atender porque desde el Hospital Lombardich en Puerto San Julián alertan por la cantidad de casos que hay, y los que señalan que no se están detectando porque justamente no hay un plan de testeos y los vecinos no se acercan, presumen incluso porque ya en algunos casos no encuentran los nexos epidemiológicos de la gente que da positivo, y presumen, en voz de la doctora Sonia Rindinspacher, que es integrante del comité de crisis del hospital, que podría haber transmisión comunitaria y que no está declarada por el momento, mientras esperan la continuidad del plan de vacunación. Alertan justamente desde el hospital acerca de esta situación, que al menos alerta, y por el incremento a su vez de casos graves que se presentan en la ciudad. Así que allí en la zona centro de la provincia la preocupación crece respecto del COVID-19. El dólar, la inflación, los sueldos, la devaluación, el fútbol, la política, la corrupción, Messi, la selección, todos esos condimentos y mucho más hacen de Argentina un país en el que todo puede pasar. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, Nación asegura que Argentina tiene capacidad para fabricar la vacuna rusa. El ministro de Ciencia, Roberto Zavaleta, dijo esta mañana que Argentina tiene la capacidad de fabricar la Sputnik V contra el coronavirus. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación dijo que hay capacidad, cuenta sobradamente con los recursos humanos en cuanto a la calidad científica para fabricar la Sputnik 5. Argentina tiene la capacidad, la prueba está en la fabricación en Garín de la vacuna de Oxford, la AstraZeneca, afirmó el ministro sobre la producción local de ese desarrollo. También dijo Zavaleta que ya se han producido en el país 12 millones de dosis de la vacuna de Oxford, que fueron enviadas a México para su envasado y que luego serán distribuidas en América Latina. Se cuenta sobradamente con los recursos humanos en cuanto a la calidad científica. También dijo el ministro de Tecnología que hoy hay 600 millones de vacunas contratadas la Argentina, ¿no?, contra el COVID, y el gobierno está activando y tratando de conseguir más dosis por la demora de los laboratorios en entregar las ya comprometidas. Bueno, y hay una... Vamos a lo político. Los gastos de la vicepresidenta. No, lo estaba leyendo, Es tremendo, ¿no? Qué increíble, porque por un lado te tiran un discurso de esfuerzo, ahorro y vamos a salir. Ahora, yo te tiro un dato, ¿no? A ver, Hizo tapizar sillones de un salón por 860.000 pesos. ah, Está bien que serán de cuero, pero es que cuero de qué. Que no vaya a mi casa, que no Sí. vea mis sillones todos rasgados, Sí. porque ahí nomás me Sí, baja muy un millón. Escuchen, Es caro tapizar. sí, entre, Ah, pero sí, claro, 860 no, digo, mil por eso, pesos. es caro tapizarlo para uno, imagínate, sí, y al En- sobreprecio que cobrar. Claro. entre 2019 y 2020, esto es Qué increíble. se multiplicaron por 4 los gastos O sea, desde que reservados está ella, digamos. sí, de la vicepresidenta. Por ejemplo, tapizar los sillones de la sala Eva Perón
El 29 de enero, en medio de la pandemia, la contratación directa ascendió a Directa, además. 861, 840 mil pesos. Directa. Sí, Eso quiere decir que no hubo licitación, no, no, nada, no. igual cuestionan acá, digamos. Escuchen el nombre de la firma. Oh, ¿no es la de la lavandina? No, no, Alfombra Mágica SRL. La de Aladín. Dios mío. Claro, Aladino y compañía, ¿no? Bueno, la información fue difundida esta mañana en el programa de Luis Macul. Además, la abogada Silvia Martínez recabó datos que concluyen que el presupuesto del Senado durante el año pasado fue de 12.373.941 pesos, lo que representa un aumento exponencial de lo que se manejaba la ex presidenta 4 veces más, lo que manejaba Gabriela Michetti en la gestión de Macri, ¿no? Curiosamente, una de las dos primeras medidas que decidió Cristina fue denunciar penalmente a su antecesora y a su secretario administrativo, el ex legislador Elio Rebot, por el manejo de fondos de la Cámara Alta. Pero, ¿qué pasó acá ahora? ¿No? Macri gato. Macri gato. Esto preocupa porque hemos hablado algo de Formosa y se ha conocido estos centros de aislamiento, la modalidad que tiene el gobierno del dictador Gilles France. Bueno, No, dijeron que no es dictador, no. El Partido Justicialista reunido, Pietragala, no, acá está todo Cafiero. normal, Cafiero, acá está todo normal. Pero hay un informe internacional de la ONG Human Rights Watch que trabaja en una investigación y en los próximos días publicaría un informe en el que constata que las acusaciones contra el gobernador de Formosa, Gilles Dufran, son graves, creíbles y serias. La investigación de esta ONG podría complicar aún más la gestión de Gilles Dufran en Formosa. Según ha trascendido, se está elaborando un informe en el cual confirma la gravedad y veracidad de las denuncias por hacinamiento en los centros de aislamiento, las detenciones arbitrarias y las condiciones de insalubridad de las personas allí alojadas. Hemos recibido denuncias serias que estamos verificando, las cuales describen un panorama evidentemente abusivo que consiste en hacinamiento, detenciones arbitrarias. Así remarcó el director ejecutivo de Human Rights Watch en Argentina y para América Latina, José Miguel Vivanco. La última, porque hoy Ginés García expone nuevamente, pero en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a las 5 de la tarde, el ministro de Salud informará acerca de los programas de vacunación contra el COVID, los acuerdos alcanzados con las empresas, con los laboratorios que fabrican las vacunas y la política sanitaria frente a la pandemia. Ginés García expondrá este miércoles en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados sobre aspectos relacionados al programa de vacunación. Además de Ginés González García, asistirán la Administradora Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la ANMAT, su titular, Manuel Dimérez, y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, el CONAIN, Mirta Rosés. Queremos que nos cuenten cómo se está previendo el tema de la vacuna. Sabemos que China tiene posibilidad de concretar contrato con la Argentina. Así manifestó el diputado del Frente de Todos por Tucumán, Pablo Jetlin, quien es también integrante de la Comisión de Salud. Coronavirus, Tercera Guerra Mundial, el VAR, los Panama Papers, el calentamiento global. Todo puede suceder en el mundo de hoy. Internacionales en Arriba el Día. Y me voy hacia la otra punta del mundo porque desde un pequeño país conocido antes como Birmania, hoy rebautizado como Myanmar, el ejército desarrolló
y está ejecutando por estas horas un golpe de Estado, declaró a través de su propio canal de televisión, justamente el propio canal que tiene el ejército, haber detenido a Suu Kyi, quien es una de las referentes, incluso es Premio Nobel de la Paz. El ex general Min Sue sería el presidente en funciones durante el tiempo que queda y justamente aceptaron la detención de la jefa de Estado, quien hoy permanece detenida. Sin golpe ni violencia señalaron que se dio esta cuestión para celebrar elecciones libres y justas al término del estado de emergencia, un pequeño país allí de Asia que se ve envuelto en esta situación y que ha llamado la atención del mundo, que generalmente no mira para esos lugares, pero en este caso ante un golpe de Estado sí lo hace y presta atención justamente a lo que está sucediendo allí en Myanmar. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? ¿Qué se conmemora? ¿O quién cumple años? Efemérides en Arriba el Día. Rápido porque nos apremia el tiempo. Un 3 de febrero como hoy nacía Jorge Ginsburg, el actor, guionista, conductor televisivo de éxitos como La Noticia Rebelde, Mañanas Informales y La Biblia del Calefón. Hincha de Vélez, nacía un día como hoy en 1949. También nacía un día como hoy, pero en 1934, el actor argentino y humorista Juan Carlos Calabró, quien supo brillar en la década de los 80, 90, con grandes éxitos en la televisión argentina. Luego dio paso a sus hijas y le dio pantalla justamente a las mismas. También en 1959 se producía un accidente aéreo conocido como el día que murió la música, porque en el accidente murieron los músicos Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper, quienes formaron parte justamente o estaban trasladándose en un avión por Estados Unidos y terminaron precipitándose y perdiendo la vida. Cumpleaños Daddy Yankee, para vos, Brian, el rey del reggaetón, está festejando su cumpleaños en el día de hoy. Seguramente haga algo modesto, ¿no? Algunos sanguchitos, chisitos, 2 manaos y vamos andando. Es necesario. Si no, poner algo de Richie Valens, no, ni lo conozco. Y también se celebra el Día Internacional del Abogado, así que para todos los doctores, los tordos, algunos lo llaman así también, feliz día en este Día Internacional. Deben tener su Día Nacional también, después voy a averiguar qué fecha cae, pero hoy en todo el mundo se celebra justamente el Día de los Legistas, de los juristas. Creo que en Argentina el Día del Abogado es en octubre, me parece. Ya lo voy a averiguar en un ratito nada más. 10:33 de la mañana, antes que nos retrasemos mucho más en nuestro espacio, en este inicio, vamos a dar lugar a la pausa, la primera pausa. Le mando un saludo a Eva, de las Burgers de Eva, que nos está escuchando, nos mira siempre y dice, nos manda saludos y nos mandó la propuesta. Antes del mediodía tienen la posibilidad de pedir un poké de ensalada, que es como si fuera un póker, que tiene varias variedades. Hay sopas detox, ensaladas, los medallones que ella misma produce, todo con elementos orgánicos de huerta, sin conservantes, así que una buena opción vegetariana, vegana, para comenzar este febrero de una manera saludable e ir dejando atrás todo el atracón de las fiestas, es las Burgers de Eva. Ese poké de ensalada, sí. ¿Poké de ensalada? Lo vi, el Maca lo compró, Maca le compra. ¿Mira? El Banco Nación generalmente almuerzan sano a veces. Mirá qué bien. La Burger de Eva. Y ayer compraron eso. Mirá. Se veía contundente, por eso lo cuento. Tiene mucha variedad. Mirá, a ver, yo te voy a identificar algunos elementos. Falta, garbanzos, repollo, repollo morado, repollo blanco, champiñones, remolacha, si no me equivoco, calabaza, arroz,
arvejas, Ah, de bien. todo, todo sobre un colchón de lechuga, hasta inclusive te lo decora con una florcita. Mm. Hay rolls también que son obviamente Sí. muy nutritivos y muy contundentes, así que Mirá no, vos, qué bueno eso de las ensaladas, muy bueno. búsquenlo en Instagram. Lo podríamos poner en práctica. Bueno, Claramente, claramente. En Instagram y en Facebook lo buscan como las burgers de Eva y si no se comunican al 530774 y se hacen de una opción saludable, sobre todo para el mediodía, Claro. porque por ejemplo nosotros que seguimos trabajando, si nos clavamos un guiso de lenteja al mediodía, quedamos más para la siesta que para otra cosa. En cambio, comer livianito te da un changüí ahí a la tarde. te baja el ácido úrico. Claro, también ayuda. Y Tanta carne. alimentarse bien en esta época no viene nada mal porque vemos también que los problemas de salud vienen en algún punto por la mala alimentación. Así que está hecha la propuesta. Las burgers de Eva, búsquenlo en Facebook y en Instagram. Con toda la amabilidad que la caracteriza a Eva, los va a atender y les va a proporcionar el menú que ustedes requieran. Un día de Ahora esto sí, un día de esto lo vamos a llamar. vamos a probar, vamos a comer unos La vamos a medallones, llamar vamos a a tomar una Eva sopita. y nos cuente de este emprendimiento. Ah, nada, yo pensé que le ibas a llamar para pedirle comida. Claro, sí, Bueno, bueno. Cobarde. Traiga. Después va y se compra. Claro, un bife de chorizo calahuete. Pausa en Arriba del Día y comenzamos con esta jornada que hasta las 12 y alguito tiene lugar en el aire de la 100.9. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirve la guerra? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan frío, la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si me preguntan, yo no me conocía, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste a mi casa me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Momento de pausa. Pero a la vuelta, más rock nacional. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario del verano 2021. La batalla con el coronavirus la peleamos juntos. Por eso, en IMAG Laboratorios seguimos reforzando nuestro compromiso con la salud. Además de nuestra certificación ISO 9001-2015, incorporamos tecnología de avanzada para detectar de forma rápida, precisa y confiable casos de COVID-19. En IMAG, tu salud y tranquilidad es lo que más nos importa. Para más información, turnos y extracciones a domicilio, comunícate con nuestra línea exclusiva COVID-19 al 2966-700439. IMAG Laboratorios, el resultado de más de 40 años de confianza.
Alunova SRL, carpintería de aberturas de aluminio, PVC y termopaneles DDH. Galardonada en el año 2019 con el premio Obra Emblemática, otorgado por Tecnoperfiles Sustentables. Fabricamos barreras sanitarias para protocolo COVID. Alunova, en Santiago del Estero 802. En esta época de cuidados por pandemia, te ofrece que solicites cotización por mail a alunovaaberturas@hotmail.com o por WhatsApp al 2966 1551 5964. Alunova te cuida. Radio con marca argentina. Perdónenme si voy a Y este verano 2021 con rock. Nombre frente a una ventana. Bien Argento. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Sentir el aire puro, ver la fauna silvestre correr, seguir el paso de los antiguos habitantes. En Santa Cruz existe un lugar para el asombro, donde la tierra se muestra en su estado salvaje. Desde Parque Patagonia deseamos que esta crisis sea una oportunidad para volver a conectar con la naturaleza. Esto también pasará, y cuando así sea, te estaremos esperando en el portal Cañadón Pinturas. Seguinos en Facebook e Instagram. Circuito Parque Patagonia. Si tiene que ser, que sea rock. Ya no quiero esperar más, tengo miedo que pasó. Algo inesperado, el centro siempre es impredecible. Este verano 2021, pedido. El diario nuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Para nuestros mayores, mayores beneficios. Con la tarjeta ANSES, con la que cobras tu jubilación, tenés un 15% de descuento todos los días en nuestros productos marca La Anónima y Best, más 3 cuotas sin interés en tu compra con tarjeta La Anónima. Además, podés retirar dinero en efectivo por nuestras cajas presentando tu tarjeta de débito y tu DNI. Ya sabés, en La Anónima nos cuidamos entre todos. Supermercados La Anónima, desde 1908, con vos. Descuentos y planes de cuotas válidos en supermercado Anónimo hasta el 28 de febrero de 2021. El descuento es efectuado al pasar los productos por líneas de cajas, no acumulable con otros descuentos y promociones vigentes. Para crecer este verano 2021, tenés que sonar acá. Quiero ser suave. WhatsApp 2966 15 51 82 66. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias, publicidad y vender mucho más. Volvimos. decís que no vas a mentir si te encanta. Y te traemos más rock nacional. Es una noche más. Fin de espacio publicitario del verano 2021. Radio Nuevo Día 100.9. El saludo grande para Leo Méndez, que nos está escuchando como cada mañana y me dice, casi está conformado el grupo de Argentina para el Mundial de Básquet, para el Mundial no, para los Juegos Olímpicos, perdón, de Tokio 2021, si es que se llegan a desarrollar. Argentina le tocó con España, una potencia en lo que es básquet FIBA, Japón, equipo que dirige Julio Lamas, y el último que resta, que saldrá del preolímpico de Kaunas en Lituania, que probablemente sea Lituania, así que va a estar complicada la zona argentina en los Juegos Olímpicos. Cambió el formato, así que serán 12 equipos divididos en 4 zonas, clasifican los 2 primeros y los 2 mejores terceros. Así que le agradezco por la información, le mandamos un abrazo grande a Leo, que es oyente nuestro. En 2020 se dio un debate que después se diluyó, ¿no? Como que fue perdiendo fuerza, la cuestión también de la falta de control al respecto del gobierno, a pesar de que no autorizaba, pero tampoco prohibía, hizo que de todas formas se desarrollara, y estoy hablando de el tratamiento compasivo de ibuprofeno inhalado,
que hoy se sigue desarrollando, incluso como un tratamiento, sobre todo buscando que el cuadro del paciente que tiene COVID no empeore y no tenga que terminar en terapia intensiva. Muchos vecinos y vecinas han conformado redes, ¿no? Tratando en esto de gestionar el ibuprofeno, de donárselo unos a otros. Y también en esta red hay profesionales, enfermeros, que han desarrollado la tarea y los cuidados para los pacientes. Y en este caso vamos a hablar con una de las integrantes de estas redes que se han conformado en nuestra ciudad. Ella es Moira Ramón, vecina de nuestra ciudad, quien está del otro lado de la línea. Buen día, Moira. Héctor, Fernando y Julián, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días para todos. ¿Cómo están? Bien, Mayra, ¿cómo surgió la idea de este trabajo de relevamiento, de esta encuesta? Bueno, nosotros somos vecinos de Río Gallegos y como todos los vecinos que vivimos acá, nos empezamos a enterar de la gente que usaba el ibu inhalado, pero nos encontramos que era un boca a boca y que no había datos sobre esto. ¿Cuántas personas lo usaron en Río Gallegos o en la provincia de Santa Cruz? ¿Cómo les fue? A nivel testimonial, ¿no es cierto? Entonces, un poco por iniciativa propia y por también un poco el empuje de Manuel Piris, que es un enfermero que trabaja en el hospital, en la UTI, decidimos hacer un grupo y decir, bueno, queremos contar con información fehaciente y armamos una encuesta solo para las personas que lo utilizaron. Para que se pueda distribuir, lo estamos haciendo en las redes y uno de los objetivos que tenemos, el primero, es contar con datos fehacientes sobre cuántas personas usaron el ibu inhalado en nuestra provincia y cómo les fue. Porque no hay datos, ni oficiales, ni extraoficiales, digamos, no sabemos, es boca a boca nada más. Nosotros queremos darle un marco serio, sistemático, científico a toda esa información que está dando vueltas por la comunidad. Claro, tenemos entendido, al menos eso vimos que publicó Manuel, que está trabajando con ustedes, que la idea también es, una vez que tengan resultados precisos, que tengan información un poco más cuantitativa y cualitativa, insistir con el pedido al Ministerio de Salud, ¿no? Para esta implementación del ibuprofeno. Sí, ese es como el segundo objetivo que nos planteamos. Una vez que tengamos la información tabulada y estadísticamente sobre los testimonios, que esa información acompañe al pedido del Ministerio de Salud para que el IBU pueda ser utilizado en los ámbitos públicos y privados de la salud de la provincia de Santa Cruz. Para facilitar, sobre todo, nos reúne una cuestión de solidaridad, ¿no? Porque el grupo está formado por un montón de gente, profesionales, médicos, pero también por familiares, por personas que tuvieron COVID, que realmente quieren que si alguien lo necesita, esto sea fácil, ¿no? Que no tengas que escribir a un grupo de Facebook para ver dónde lo conseguís, quién tiene un nebulizador, quién te presta, digamos, que esto entre dentro del marco de los derechos que tenemos nosotros como pacientes, si tenemos una enfermedad, como derecho a la salud. Y bueno, la idea es acompañar la nota, claro, con esta información. También porque se han tenido que mover, digamos, si bien lo que yo señalaba es que no autorizan, pero tampoco prohíben, hay un marco de clandestinidad allí, ¿no? Claro. En el que uno se mueve como si estuviera comprando, no sé, armas en la triple frontera, más o menos. Sí, eso es lo que nosotros nos parece que no está bien, digamos, porque en el marco del derecho a la salud y a recibir un tratamiento que mejora, que ya está aprobado, que mejora, que hay ya 7 provincias que lo aplican, pero para eso se necesita que el Ministerio de Salud de la provincia lo autorice. Digamos, es como decís vos, no lo prohíben, pero no lo autorizan. Entonces el acceso, en vez de ser fácil y rápido, termina siendo más dificultoso, depende de un montón de factores que nosotros consideramos que no deberían estar como obstáculos, sino que si esto es algo que funciona, debería estar accesible, fácil, para todas las personas que lo solicitan. Moira, y sin entrar en mayores detalles, pero es muy importante la cantidad de vecinos y de gente que en Río Gallegos ha usado el ibuprofeno. Sí, nosotros la encuesta la lanzamos recién la semana pasada, el jueves a la noche. Todavía son pocos días. Lo que sí nos enfrentamos, varios que somos investigadores en el grupo, cuando una encuesta uno tiene que dejar los datos, la gente a veces es reticente. Y sobre todo con este tema hay un cierto resquemor. Entonces, frente a este obstáculo,
decidimos así de manera horizontal entre todos, al encuestado le íbamos a dar la opción de que la encuesta sea anónima o que deje sus datos. Claro. ¿Sí? Porque hay gente que no quiere dejar los datos, porque tiene miedo, porque, digamos, es un tema que es delicado, entonces nosotros respetamos eso, pero igual nos sirve el testimonio si lo usó. Por eso necesitamos la mayor difusión para que la gente conteste la encuesta y con la tranquilidad de que si no quiere dejar sus datos personales, está bien, con saber cuántos años tiene, cuál es su género y en qué localidades la provincia de Santa Cruz vive, a nosotros estadísticamente igual nos sirve. Por supuesto que alentamos a las personas a que dejen sus datos porque cuando nosotros hagamos la nota de solicitud al Ministerio de Salud, esto va a ir apoyado con firmas de vecinos y un montón de cosas que, bueno, mientras más seamos también mejor. Moira, te consulto en tu experiencia y en tu conocimiento, ¿cómo ha sido para tu entorno, quienes lo hayan tenido que utilizar? ¿Ha salido en el 100% de las ocasiones bien o cuál es el panorama de lo que vos conocés al menos que hayan utilizado este tratamiento, cómo se ha ido dando? Sí, yo personas directas de mi entorno no tengo, pero sí por las redes y por los primeros resultados de la encuesta que nosotros los vamos chequeando por la plataforma digital día a día que va tirando los resultados. En esto nos ayudó mucho un compañero que sabe de informática y de robótica que está en el grupo. Nosotros nos damos cuenta que el tratamiento funciona. Y de hecho nuestra intención primera no es probar si funciona o no, porque eso ya está probado en otras provincias, en 7 provincias que lo están usando. Los datos estadísticos, es un medicamento que hace 7 años que se está usando y que está demostrado su efectividad. Se usaba para otra enfermedad, pero nosotros lo que queremos saber es cuántas personas lo usaron, no si es efectivo o no, porque esa discusión es falaz, porque ya se sabe que es efectivo. ¿Se entiende? Sí. Nosotros queríamos como enmarcar la cantidad. Sí, preguntamos cuántas dosis, digamos, algunos datos que son relevantes, digamos, a cuántos días de que se le declaró el COVID lo empezó a usar, con qué dosis, con qué frecuencia. Pero la intención de la encuesta no está apuntada a ver si el medicamento es efectivo o no, sino a cuántas personas lo usaron, porque de hecho todas las que contestaron hasta ahora contestan que los beneficios son casi inmediatos. No hay ninguna que haya contestado por el momento hasta ahora de que no le haya dado resultado, que es un poco lo que nosotros ya sabíamos, porque cuando vos te pones a leer todos los antecedentes y las investigaciones médicas que hay respecto, dicen lo mismo. Moira, y la impresión que, por lo que nos decís, es que está teniendo una muy buena recepción la encuesta por parte de la comunidad. Sí, nosotros creemos que sí. Hace poco, vuelvo a decir, que la lanzamos, pero la idea es que sea lo más masiva posible, por eso estamos pidiendo ayuda de todos los medios. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político, no nos reúne ningún interés ni económico, ni político, ni más que la solidaridad de saber que esto mañana te puede pasar a vos y que lo único que queremos es que sea más fácil conseguir. Digamos, eso es importante también porque la gente a veces tiene como un poco de desconfianza. Bueno, ¿quién hizo la encuesta? ¿Para qué? Nosotros somos un grupo de personas que algunos ni nos conocemos personalmente, armamos un grupo virtual y lo que rescata el grupo es eso. La hicimos nosotros, asesorados obviamente por un médico, porque hay en el grupo médicos, y entonces eso también está bueno, que la gente no tenga miedo de responder, porque ese es nuestro fin, es un fin solidario. Moira, por último, ¿dónde nos encuentran? ¿Alguna dirección para Sí, ¿y hasta cuándo se puede contestar la encuesta? Sí, bueno, nosotros las decisiones las tomamos todos en forma horizontal en el grupo. ¿Sí? Las discutimos y las debatimos, las preguntas las tomamos así, la plataforma la elegimos así. Todavía no pusimos una fecha de finalización, porque un poco decíamos, bueno, ¿cuánto tardará la gente en conocerla? Nosotros, digamos, no somos periodistas, no tenemos incidencia en los medios, somos vecinos, vuelvo a repetir. Entonces, todavía no le hemos puesto fecha de finalización. Esa es una de las decisiones que tendremos que tomar en los próximos días, pero todavía no lo hemos decidido. Perfecto. Moira, te agradecemos mucho la comunicación. Estamos en contacto para ir conociendo las novedades al respecto. Sí, por supuesto. Cuando estén los resultados también vamos a
tratar de difundirlos porque creemos que es una problemática que nos interesa a todos los vecinos. Muy Muchas amable. gracias. Que tengas buen día. Igualmente para ustedes, gracias por todo. Moira Ramón, vecina de nuestra ciudad, que dialogaba con nosotros a propósito de uno de los temas de debate del año pasado, que fue el ibuprofeno inhalado, la aprobación o no desde lo político. Desde lo político dijeron, hasta que la ANMAT no se expida al respecto, no vamos a tomar partido. Y de esa manera se fue dando y se fue propiciando estas redes solidarias que tejieron entre vecinos y profesionales, que está teniendo buenos resultados dentro de todo, y es una buena noticia, ¿no? En definitiva, las soluciones al respecto del coronavirus, no todas, ¿no? Porque no todas las personas llegan con la condición de poder acceder a este tratamiento, pero sí le ha dado la chance de gozar de buena salud hoy por hoy a muchos vecinos de nuestra ciudad y de la provincia, así que es una buena la que hablábamos con ella. 10 de la mañana, 55 minutos. Sí, señor. Esta semana es clave, una de las historias del verano a nivel regional, patagónico, tiene epicentro en las grutas y tiene que ver con un muchacho que maneja una Ford F100 del 74. Se llama Cristian Firmapaz, no sé si usted lo escuchó, al pulpero de las grutas. Está atravesando hoy horas decisivas porque Ford le dijo, nos hiciste la campaña de marketing y publicidad más grande y gratuita de los últimos años que hemos tenido, así que te vamos a reacondicionar la camioneta, no te vamos a dar una Ranger 0 kilómetros. Lauchín igual, Ford, Claramente. Ford Motor Company, fabricación ordinaria, Lauchín igual, Sí. Pero bueno, yo no sé si en el caso de Cristian Firmapaz, que es el pulpero, no sé si querría una Ranger nueva o que le reacondicionen a cero su Ford 74. Capaz que no, ya está acostumbrada a esa camioneta. ¿Cuál fue el problema? El lindo fierro. ¿Cuál fue el problema? En un momento Ford le dijo, bueno, lo vamos a hacer, pero necesitamos los papeles. Claro, ¿quién es el dueño de esta camioneta? Resulta que el hombre la había comprado, pero no tenía el 08. Una gestora se ofreció de manera gratuita y voluntaria y fue recabando datos y finalmente dio con el dueño de esta camioneta, que esta semana aparentemente va a firmar el 08 y ya estaría todo en condiciones para que al pulpero de las grutas le reacondicionen la camioneta. Fue la sensación del verano en las grutas, la gente lo buscaba para sacarse fotos, para charlar, para ver la camioneta, que digámoslo, realmente no es ningún espectáculo, la camioneta está bastante deteriorada. Porque la camioneta entra al mar. Claro. Vos sabés cómo la sal marina corroe la chapa, ¿no? Sí. Y más, digamos, en Mar del Plata, por ejemplo, la sal marina a las rejas, a los autos, le hace mal, pero por el viento. Esta directamente está en contacto con el agua con sal. Acá mismo, exactamente. Se ve que andaba bien la forcita de Anda, motor. Sí. Ahora apareció, en estos días apareció una Chevrolet que quiere hacer pelea. Sí, eso estaba viendo, sí. Así que es una de las lindas, exactamente, una de las lindas historias que arrojó este verano y que en lo que uno puede ver como repercusión en cuanto a visitas y lecturas, que ha tenido bastante seguimiento esta historia. Yo les cuento otra novedad que tenemos, porque volvemos a tener a partir de hoy panorama informativo antes del programa que hacemos nosotros, con un resumen completo de lo que pasa en todo el país y también flashes de noticias cada media hora, así que mañana y tarde, así que vamos a compartir el primero. ¿Ya hay flash de noticias en este momento? Entonces, bueno, está descargando ahora. Bueno, ¿hacemos la del chicle? Ya estaban descargados, Brian, la carpeta de descarga, tenía que pasarlo. No me avisaron. Es que vino descargado, parece que lo hay que enchufarla a 220 ruedas. Esto es Arriba al Día y si quieren vamos a compartir el tema primero. Después. Claro, vamos a escuchar un poquito de música y después de la música, flash informativo. Nena, vamos a la playa, quiero conocerte, quiero despertar con vos. Nena, no estoy apurado, vos sos el
más allá de la estación. Nunca es tarde, nunca es tarde para encontrar. Y si me pierdo en el intento, por ser un loco en el desierto, tenés el código secreto para usarlo cuando quieras en mí. No me dejes así. No sé cómo explicarte esa tarde en el parque. En un instante supe que eras para mí. Yo no sé lo que quiero, me miro en el espejo. Me dicen mis amigos que lo nuestro no era cierto. Y se hace de noche, las luces se apagan y vos no querés quedarte sola en la cama. Nunca es tarde, nunca es tarde para encontrar. Y si me pierdo en el intento, por ser un loco en el desierto, tenés el código secreto para usarlo cuando quieras en mí. No me dejes. Y si me pierdo en el intento, por ser un loco en el desierto, tenés el código secreto para usarlo cuando quieras en mí. No me dejes, no me dejes, nena. Anuncios presidenciales, comercio, amenazas mundiales, campeones. En la radio estamos todo el día donde está la noticia. Te contamos lo que sucede en el país y en el mundo. Noticias. Lázaro Báez debe enfrentar este miércoles el final del juicio oral por la ruta del dinero K. El Tribunal Oral Federal 4 reanuda las audiencias con las últimas palabras de los acusados y se prevé que dentro de una semana haya veredicto. Actualmente Báez se encuentra detenido en un domicilio que la justicia dispuso que se mantenga en reserva. Tras varios intentos fallidos argumentando riesgos de enfermarse de COVID-19, se le otorgó al empresario arresto domiciliario por una orden concreta de la Cámara de Casación. Noticias. Una investigación de Naciones Unidas concluyó que Corea del Norte sigue cometiendo crímenes contra la humanidad en un contexto marcado por la impunidad y en el que la comunidad internacional debería intervenir para garantizar la rendición de cuentas a través del Tribunal Penal Internacional o de un mecanismo ad hoc. La Comisión de Investigación de la ONU ya detectó en 2014 que se estaban cometiendo crímenes contra la humanidad en Corea del Norte y 7 años después ha llegado a la misma conclusión. Noticias. Sevilla, gracias al gol del argentino Lucas Ocampos y con el debut de su compatriota Alejandro Papu Gómez, le ganó como visitante a Almería por 1-0
y pasó a las semifinales de la Copa del Rey de fútbol. El encuentro que puso en marcha los cuartos de final de la Copa del Rey se llevó a cabo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, en la ciudad de Almería, y el bonaerense Lucas Ocampo anotó el único tanto a los 22 minutos de la parte final. Donde tenemos que estar para informarte a cada momento, estés donde estés, sintonizamos. Que tu estado sea actualizado. Momento de pausa. Pero a la vuelta, Estábamos los dos mirando el mar. más rock nacional. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario del verano 2021. Dale energía a tu vida con Agua Vital de la Patagonia, que te ofrece el mejor producto a un precio único. Visítanos de 10 a 13 y de 15 a 19 horas en Chile 448 o comunicate al 2966 55 66 44 y sin demoras. Recarga 10 litros, 70 pesos. Recarga 20 litros a 100 pesos. Recarga 20 litros a domicilio por 120 pesos. Agua Vital de la Patagonia. Dale energía a tu vida. Hasta un esclavo vive en sus tierras. Un rock tras otro. Temperatura de verano 2021 con un rock. Bailarás otra En tu idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Registrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com. En tu súper de siempre, cada vez más oportunidades. Si estás adherido al programa Plus La Anónima, vas a poder acceder a un montón de beneficios todos los días. Además, tenés 3 cuotas sin interés en tu compra con tarjeta La Anónima. Y también podés retirar dinero en efectivo por nuestras cajas presentando tu tarjeta de débito y tu DNI. Cuidarte a vos es cuidarnos entre todos. Supermercado La Anónima, desde 1908, con vos. Descuentos, programa y planes de cuota válidos en supermercados La Anónima hasta el 28 de febrero de 2021. El descuento se efectuará al pasar los productos por líneas de cajas, no acumulable con otros descuentos ni promociones vigentes. Nos conectamos con el rock. Hoy noche con amigos, corre la sal y corre el vino. ¿Quién es usted, impostor? El verano es el rock. Se escucha en la madrugada. Y nos conecta. El diario Nuevo Día, @hotmail.com. 100.9. Radio Nuevo Día. Música y noticias. La violencia laboral configura una violación a los derechos humanos y laborales y atenta contra la integridad física de las personas. Por eso, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales presentó un proyecto para terminar con todas las formas de violencia laboral y diseñó un programa de sensibilización contra la violencia laboral. Una herramienta pensada para consolidar nuestros derechos. Si este verano 2021 no te conocen, no podés vender. Puede mi angustia ser tu alegría. Alguien que me alcance el bisturí. Hacete escuchar. WhatsApp 2966 15 51 82 66. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Vive de la radio del rock. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Volvimos. Decís que no vas a mentir si te encanta.
cantar. Y te traemos más rock nacional. Es una noche más. Espacio publicitario del verano 2021. Radio Nuevo Día, 100.9. La noticia está en todos lados todo el tiempo y vos podés contarla. Mandanos tu foto, video o audio al 2966 518266. Radio Nuevo Día. Estamos donde vos estás. Continuamos en la mañana de las 100.9, 10 minutos pasan de las 11 de la mañana en esta jornada de miércoles fresca en la ciudad de Río Gallegos. No está tan agradable como ayer, a decir verdad. Le mando un especial abrazo a Mariano Palermo, con quien estoy ahí intercambiando unos mensajes. Un abrazo grande y que, bueno, que todo este mal trago que está atravesando lo pueda sobrellevar de la mejor manera. Así que le mando un abrazo. Y dentro de poco seguro que nos encontraremos allí para compartir un poco. Ok, bloque de coronavirus. Tenemos varias cosas para contar. En principio, ¿se acuerdan que ayer hablamos con el infectólogo Hugo Pizzi, de reconocida trayectoria nacional e internacional? Está de hecho colaborando con el gobierno también ahora, forma parte del COE de Córdoba y es una de las personas que más se ha informado respecto de las vacunas. Él decía, lo bueno, más allá de que se ha confirmado las bondades de la Sputnik, es que la inmunidad de la vacuna duraría al menos 2 años. Eso es genial, hay que decirlo, porque se supone que protegería durante un muy buen lapso de tiempo del coronavirus. Ayer en Santa Cruz la mala noticia fue que se reportaron 2 muertes, un paciente en Río Gallegos y otro en Perito Moreno, lamentable ahí, y con esas dos muertes Santa Cruz tiene ya 527 personas que perdieron la vida por coronavirus. En ese contexto el gobierno confirmó que hoy empiezan a distribuir en diferentes localidades la nueva tanda de vacunas, entre otras cosas para darle a personal de salud la segunda dosis para seguir con lo que fue la primera entre el 21 y el 22 de enero en algunas localidades. En algunas otras llegó la semana pasada recién la vacuna. ¿Se acuerdan? Al Deseado, ¿dónde fue? Perito y los antiguos. Claro. El dato en esta situación es que no se informó todavía oficialmente cuántas vacunas llegaron. Llegaron 4 cajas, ¿se acuerdan? Y el gobierno no informó cuántas. Es una cosa... La falta de respeto que tiene el gobierno para con los ciudadanos y los medios, en algunos casos es tremenda, porque ya parece a veces que nos toman como de tontos, ¿no? Yo no les informo y total nadie reclama, nadie dice nada, compran algunos medios, entonces el gobierno puede hacer lo que se le cante, como no informar un dato clave que es cuántas vacunas llegaron y cómo las van a repartir. Es como que hacen lo que quieren sabiendo que no tienen que informarle nada a nadie. Ayer el que habló fue Ezequiel Berbes, que es a quien vamos a escuchar, porque cuenta un poco que hoy empiezan a distribuir las tandas para el interior, las que llegaron. Lo que no dicen son cuántas. Entonces quedan muchas cosas como ahí en una nube que no hay detalles, porque al no saber cuántas, no sabemos si alcanza para terminar a vacunar el personal de la salud, si no, porque ahora dicen que empiezan con los mayores de 60, entonces ¿para cuántos va a haber? Si es la primera.
qué va a pasar con los docentes. Hay muchas dudas y pocas certezas, pero bueno, podemos escuchar lo poco que se sabe y lo poco que informó el gobierno de la provincia, en este caso en la palabra de uno de los funcionarios más importantes de la cartera de salud. Buenas tardes, acá desde el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz continuamos informando como lo hacemos habitualmente. Informar que llegaron el día anoche, en realidad llegaron otra tanda más de vacunas. Las mismas se van a comenzar a distribuir en toda la provincia en el día de mañana y estas dosis de vacunas llegan para completar, en realidad para seguir vacunando al personal de salud. En la mitad más o menos de lo que llegó corresponde a la segunda dosis de las ya colocadas ya por el 21-22 de enero y las restantes serían una nueva tanda de primeras dosis. Lo importante es que en los próximos días, dado que mañana comenzamos la distribución, continuará este proceso de vacunación por ahora al personal de salud, ¿sí? Bueno, respecto al tema de insumos, también informar que se sigue gestionando, avanzamos con algunas licitaciones y demás. Esta semana vamos a estar recibiendo la última adquisición de test rápido para toda la provincia, a los fines de poder reforzar la detección temprana de los brotes o de los contagios o de los conglomerados en este sentido. Por otro lado, nosotros seguimos trabajando junto con el Ejército, junto con organismos nacionales como Vialidad, provinciales también, Vialidad entre ellos, y los municipios, coordinando todo lo que va a ser el programa y el plan de vacunación. Así que, bueno, estamos capacitando y estamos articulando y coordinando para apenas comiencen las vacunas, a llegar los lotes siguientes, poder ya comenzar con el plan de vacunación a los primeros grupos que van a ser aquellos mayores de 70, mayores de 60 y esenciales. Insistimos, como siempre, por favor, en el tema de la prevención, en el tema del cuidado, ventilación, la higiene permanente, el uso de tapabocas y todas las cuestiones que tienen que ver con desinfección a fin de poder evitar contagios. Muchas gracias. Escribinos a nuestro correo electrónico, eldiarionuevodia@hotmail.com. Bueno, qué cosa de loco, porque en algunos casos no vamos a sacarle verbes, pero bueno, forma parte de no sé si es una estrategia, ya una metodología, pero vieron que dijo, bueno, estamos gestionando insumos y demás. Sí. Demás, o sea, ¿y demás qué? No es tan a la ligera como para, bueno, sí. Sí, estamos trabajando con Vialidad Nacional y Provincial. Y más. ¿Qué tendrá Vialidad? ¿Tiene doctores? ¿Enfermeros? Claro, Vialidad, le no expliquen creo. mejor a la gente qué es lo que están haciendo. No es cuestión de que, no, sí, llegaron unas vacunas, la mitad son de la primera dosis y la otra mitad de la segunda. Sí. Vamos a terminar de vacunarnos en algún momento de salud, veremos cuándo arrancamos con los de 60. Es todo una cosa de loco que no se sabe si es una estrategia para informar poco y que la gente sepa lo menos posible, o de verdad no saben que no tienen detalle de lo que están haciendo y lo que van a hacer. Parece, ¿no? En muchas circunstancias, en el ámbito educativo lo mismo, ¿no? Hay incertidumbre como desde arriba para abajo, Sí. Entonces lo mandan a los de abajo a hablar y muchas veces sin precisión, entonces vos tenés que salir a la cancha ahí sin saber Claro. si tenés que usar tapones alto, bajo. Lo de verbes parece, viste, como cuando lo que se estila mucho en Buenos Aires con los mobileros, que tenés que hablar de esto, salí y decí Sí, algo. sí, y, relleno. y no saben qué decir porque ya dijeron todo lo que tenían y entran a bicicletear. Entonces acá bueno, estamos gestionando insumos y demás. Y llegaron la mitad de las vacunas de una dosis y la otra mitad de la otra. Y no dicen cuántas. Y no dicen si alcanza. Y dicen que en algún momento vendrán para mayores de 60 y 70. Sí. Escuchando brevemente un pequeño pasaje hoy por la mañana en FM Láser o en LU12, que es la radio de la opinión austral, Del gobierno. estaba hablando la doctora Beberaggi y dijo que, creo yo, números totales, eran algo así como 1.700, un poquito más de 1.700 los vacunados ya a esta altura, con las que llegaron el otro día incluidas. A ver, Con algunos en ¿vacunados? primera y otras ya con las dos vacunados dosis. totales puede ser, porque vacunados
Con la primera dosis, hasta la semana pasada, antes que lleguen estas 4 cajas, había 2.400. 500 había que completaron primera y segunda dosis. Entonces no sé qué será 1.700 debe ser. Porque en 4 cajas no creo que vengan 1.700 vacunas. Y no sé, ahí la verdad que no sé, pero viste que eso genera, o sea, sí. ¿Qué es Las esto de no imprecisiones. saber? Somos ciudadanos, digamos, todos merecemos saber en cuántas llegan, en qué etapa están, qué planificación hay, qué proyección hay. Sí, a todo esto también, Fernando, lo que decías vos de la planificación. Ya está listo el gimnasio 17 de octubre. Como centro de vacunación. Pero vaya a saber uno para cuándo. En Chubut, por ejemplo, ayer veía algo que acá creo que no está todavía. Ya está la página web para inscribirse. Sí. Y acá no hay ni En la página provincia de web. Buenos Aires también. En la provincia de Buenos Aires, de hecho, Ahí por ya ejemplo, la sacaron. gente con diabetes ya identificaron a gente Claro. que pertenece al grupo de riesgo que tiene diabetes y van a ir llamando uno por uno para establecer el calendario de vacunación con la prioridad sobre esas personas. Claro, la Ya lo diabetes están previendo, digamos, acá cuando estén las vacunas van a decir, bueno, llamemos a la gente. Sí. Y se van a echar ¿Se a correr. acuerdan el registro de trazabilidad, no sé Sí, cuánto? el registro único de trazabilidad. No sé si se hizo, una aplicación que nunca se hizo. No es una aplicación, pero sigue siendo como el arma o la herramienta en la que argumentan justamente el registro o el seguimiento de toda la situación. Que El está a registro de cargo trazabilidad es un Excel, una lista de Excel. Sí. Es así tan fácil, con el nombre más básico. Y la web para inscribirse a las vacunas no existe. Digamos, ya la mayoría de las provincias del país ya está. Acá no se sabe ni cuándo va a arrancar esa etapa. Todavía no llegan ni al grupo de riesgo de mayores de 60 y diabéticos, que son los más complicados. Y supongo que por eso tampoco abren la web. Pero bueno, ya en algunos lados son más previsores. Ya tienen la página web, la gente porque después es todo de golpe, sino. Claro. Entonces. Y ahí es donde se complica. Claro. Bueno, y vos citabas a Chubut con todos los problemas que tiene Chubut. Al de salud le dijeron, nosotros nos ocupamos de todo el resto de los quilombos, vos ocupate de esto. Y mal que mal ya han establecido ese calendario inicial al menos y una página para sacar turno, para que el que se quiera vacunar pueda tener una fecha. Creo que la imprecisión del arribo de vacunas, de cuántas vacunas van llegando, hace que eso genere una incertidumbre. Fernán Quirós, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ministro de Salud de la capital, dijo que ellos van a habilitar los registros o las inscripciones para la vacuna cuando tengan la precisión de que el avión está saliendo para Rusia y que van a recibir a la Ciudad de Buenos Aires 2.000 vacunas. Bueno, ahí van a habilitar un registro, una inscripción para 2.000 personas. Los primeros 2.000 que se inscriben van a tener la posibilidad, pero no quieren habilitar la inscripción hasta tanto no tengan las precisiones respecto de cuántas vacunas van a disponer. Me parece lógico y pertinente también, porque si no se genera una expectativa, una falsa expectativa. Pero ya lo tienen trabajado también. Sí, lo que da la impresión es que, no da la impresión, es la impresión, que en Santa Cruz el tema de las vacunas, la aplicación y toda la movida del traslado, el arribo, es más anuncio, queda más en anuncios que en hechos concretos. Todos están, cuando llegó la primera carta, todos estaban para sacarse fotos. Sí. Después no se dijo cuándo comenzaban bien y a qué cantidad también de profesionales de la salud se habían vacunado. Nunca dijeron qué cantidad. Uno supo que no habían alcanzado para todo. Ahora tampoco se ha dicho en esta segunda remesa si a qué cantidad nuevamente de profesionales. Habrán quedado también profesionales rezagados porque en un principio con esta incertidumbre que se había generado de la vacuna para mayores de 60, yo tuve la información de que, por ejemplo, en el hospital regional de aquí, mucho personal de enfermería mayor no había querido correr el riesgo. No sé si después los priorizaron a la hora de vacunar o si fueron al final de la fila nuevamente a hacer la espera. Pero faltan algunas precisiones, es la realidad. Y somos una provincia chica, además. Eso que somos más chicos que Chubut, tenemos menos población. La gran contra es la extensión geográfica. Sí, pero para la distribución. Pero para planificar no es tan difícil. Claro. Si fuera política, Fernando, ya está hecho. Les propongo escuchar ahora a las autoridades sanitarias de Nación que hablen un poco y cuentan por qué para ellos ya comenzó una
desaceleración de casos desde que comenzó la pandemia a nivel nacional. Así que veremos si tienen tanto razón como ellos dicen. Alejandro Acosta y Carla Bisotti hablan entonces de por qué ellos dicen que y afirman que en nuestro país ya comenzó una especie de desaceleración de casos de coronavirus después de haber alcanzado el pico entre las fiestas de fin de año y los últimos días de diciembre. 933.853 son los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en el transcurso de esta pandemia, 17 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días es de 8.436. La tasa de incidencia acumulada, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, actualmente es de 4.242 y la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días es de 203 casos. Son actualmente 48.249 las personas fallecidas por COVID-19 en la República Argentina, con una tasa de letalidad que se mantiene en el 2,5%. La tasa de mortalidad acumulada en el curso de la pandemia es de 1.119 personas por cada millón de habitantes y en los últimos 14 días la tasa de mortalidad es de 35 personas por cada millón de habitantes. Cuando vemos la situación nacional en relación a los casos confirmados por semana epidemiológica desde el inicio de la pandemia y por fecha de inicio de síntomas en la semana 4 de 2021, vemos esa curva bimodal que venimos analizando también periódicamente, desagregada por región del país. Fíjense cómo ese aumento que veníamos señalando a expensas sobre todo del AMBA, de la región metropolitana del resto de la provincia, del resto de la provincia de Buenos Aires y del sur sobre todo, está desacelerándose. Eso es una buena noticia. Esa curva bimodal del número de casos no se refleja en la curva de la mortalidad. Fíjense que también sabemos que primero aumentan los casos y varias semanas después empiezan a aumentar las internaciones en terapia intensiva y luego el número de personas fallecidas. Fíjense cómo esa curva en relación a la mortalidad, también desagregada por región del país, no ha aumentado. Si logramos estabilizar el número de casos, podemos aspirar a que esa curva se mantenga lo más estable posible, la curva de fallecidos no aumente. Estás escuchando Radio Nuevo Día, FM 100.9. Bueno, bloque completo respecto del coronavirus. Estamos a la espera de el reporte diario del Ministerio de Salud de la provincia, que está llegando entre las 11:30 y las 12 del mediodía cada día. Así que seguramente después de la tanda ya lo tendremos para comentarlo. Perfecto, tenemos una entrevista más también en la mañana de este miércoles, así que la propuesta es ir a escuchar un nuevo tema. Escuchamos a Catriel cantando 1000 horas de Los Abuelos de la Nada, después escuchamos un loco en el desierto de Conociendo Rusia, una de las nuevas bandas del rock nacional que propone algo interesante. ¿Y ahora qué tendrá para disponer Brian Álvarez? Eruca Sativa, ¿no? Suena Eruca Sativa en Radio Nuevo Día. Pausa y continuamos en este espacio hasta las 2. Y lo acabo de encontrar. ¡Ey! No me engañas fácil. ¡Ey! Ya fue suficiente. ¡Ey! No me engañas fácil. ¡Ey! Ya fue suficiente. Todo lo que hiciste a tu alrededor te hace invisible y
llorás, ¿cuándo cambiarás? Verás el alma errante del niño mudó, o el tiempo sin nosotros, tus surcos sin nosotros, los locos sin atar, las paredes que hablan mientras calla Dios. Verás el molde del modelo que triunfó, o el mapa hacia las puertas que abren las cabezas. ¡Ey! No me engañas fácil, ¡ey! Ya fue suficiente. ¡Ey! No me engañas fácil, ¡ey! Ya fue suficiente. Anuncios presidenciales, comercio, amenazas mundiales, campeones. En la radio estamos todo el día donde está la noticia. Te contamos lo que sucede en el país y en el mundo. Noticias. Lázaro Báez debe enfrentar este miércoles el final del juicio oral por la ruta del dinero K. El Tribunal Oral Federal 4 reanuda las audiencias con las últimas palabras de los acusados y se prevé que dentro de una semana haya veredicto. Actualmente Báez se encuentra detenido en un domicilio que la justicia dispuso que se mantenga en reserva. Tras varios intentos fallidos argumentando riesgos de enfermarse de COVID-19, se le otorgó al empresario arresto domiciliario por una orden concreta de la Cámara de Casación. Noticias. Una investigación de Naciones Unidas concluyó que Corea del Norte sigue cometiendo crímenes contra la humanidad en un contexto marcado por la impunidad y en el que la comunidad internacional debería intervenir para garantizar la rendición de cuentas a través del Tribunal Penal Internacional o de un mecanismo ad hoc. La Comisión de Investigación de la ONU ya detectó en 2014 que se estaban cometiendo crímenes contra la humanidad en Corea del Norte y 7 años después ha llegado a la misma conclusión. Noticias. Sevilla, gracias al gol del argentino Lucas Ocampos y con el debut de su compatriota Alejandro Papu Gómez, le ganó como visitante a Almería por 1-0 y pasó a las semifinales de la Copa del Rey de fútbol. El encuentro que puso en marcha los cuartos de final de la Copa del Rey se llevó a cabo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, en la ciudad de Almería, y el bonaerense Lucas Ocampo anotó el único tanto a los 22 minutos de la parte final. Donde tenemos que estar para informarte a cada momento, estés donde estés, sintonizados. Que tu estado sea actualizado. Momento de pausa. Pero a la vuelta, Estábamos los dos mirando el mar. más rock nacional. Radio Nuevo Día 100.9. Inicio de espacio publicitario del verano 2021. La batalla con el coronavirus la peleamos juntos. Por eso, en IMAG Laboratorios seguimos reforzando nuestro compromiso con la salud. Además de nuestra certificación ISO 9001-2015, incorporamos tecnología de avanzada para detectar de forma rápida, precisa y confiable casos de COVID-19. En IMAG, tu salud y tranquilidad es lo que más nos importa. Para más información, turnos y extracciones a domicilio, comunícate con nuestra línea exclusiva COVID-19 al 2966-700439. IMAG Laboratorios, el resultado de más de 40 años de confianza. Alunova SRL, carpintería de aberturas de aluminio, PVC y termopaneles DDH. Galardonada en el año 2019 con el premio Obra Emblemática, otorgado por Tecnoperfiles Sustentables. Fabricamos barreras sanitarias para protocolo COVID.
Alunova, en Santiago del Estero 802. En esta época de cuidados por pandemia, te ofrece que solicites cotización por mail a alunovaaberturas@hotmail.com o por WhatsApp al 2966 1551 5964. Alunova te cuida. Radio con marca argentina. Perdónenme si voy a Y este verano 2021 con rock. frente a una ventana. Bien Argento. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Sentir el aire puro, ver la fauna silvestre correr, seguir el paso de los antiguos habitantes. En Santa Cruz existe un lugar para el asombro, donde la tierra se muestra en su estado salvaje. Desde Parque Patagonia deseamos que esta crisis sea una oportunidad para volver a conectar con la naturaleza. Esto también pasará, y cuando así sea, te estaremos esperando en el portal Cañadón Pinturas. Seguinos en Facebook e Instagram. Circuito Parque Patagonia. Si tiene que ser, que sea rock. Ya no quiero esperar más, tengo miedo que pasó. Algo inesperado, el centro siempre es impredecible. Este verano 2021, pedido. El diario nuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Para nuestros mayores, mayores beneficios. Con la tarjeta ANSES, con la que cobras tu jubilación, tenés un 15% de descuento todos los días en nuestros productos marca La Anónima y Best, más 3 cuotas sin interés en tu compra con tarjeta La Anónima. Además, podés retirar dinero en efectivo por nuestras cajas presentando tu tarjeta de débito y tu DNI. Ya sabés, en La Anónima nos cuidamos entre todos. Supermercado La Anónima, desde 1908, con vos. Descuentos y planes de cuotas válidos en Supermercado Anónimo hasta el 28 de febrero de 2021. El descuento se efectuará al pasar los productos por líneas de cajas, no acumulable con otros descuentos ni promociones vigentes. Para crecer este verano 2021, tenés que sonar acá. Quiero ser suave. WhatsApp 2966 15 51 82 66. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Publicidad y vende mucho más. Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, acompañando a cada trabajador de la prensa. Programa de aporte a la labor periodística. SOEM, Río Gallegos. Somos el conjunto. Somos unidad. Volvimos. Decís que no vas a mentir si te encanta. Y te traemos más rock nacional. Es una noche más. Fin de espacio publicitario del verano 2021. Radio Nuevo Día 100.9. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Yo pensaba que no tenía nadie en este mundo. Baby, desde que te encontré todo es tan profundo. Cuando tú me llames yo voy a estar ahí, porque sabes que no hay nada mejor para ti. Perdón por mis intenciones, jamás pensé lastimarte. Ahora voy a marcharme, me pierdo para encontrarte. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta
se me empañan los ojos si te hablo. Mamá, mamá, recito, daña, daña mi mente, se me empañan los ojos si te hablo. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Perdón por mis intenciones, jamás pensé lastimarte. Ahora voy a marcharme, me pierdo para encontrarte. Anuncios presidenciales, comercio, amenazas mundiales, campeones. En la radio estamos todo el día donde está la noticia. Te contamos lo que sucede en el país y en el mundo. Noticias. Más de 8.000 infracciones, la mayoría por alcoholemia positiva, falta de documentación y no cumplir los protocolos impuestos por la pandemia, fueron labrados en las rutas y terminales de ómnibus de todo el país desde el 16 de diciembre pasado, en el marco del operativo vial 2021, según informó el Ministerio de Transporte. Noticias. Una ONG informó que más de 1.050 personas fueron detenidas en nuevas protestas de Rusia en las últimas horas, tras conocerse la sentencia de 2 años y 8 meses de cárcel para Alexei Navalny. La organización especializada en seguimiento de manifestaciones indicó que la mayoría de los arrestos tuvieron lugar en Moscú. La policía también detuvo a varios participantes de una manifestación al lado del emblemático teatro Bolshoi, también en la ciudad de Moscú. Noticias. Jesús Tátaro extendió su contrato hasta fines de diciembre de 2022 con la rúbrica de un convenio por 1 año y medio más con el club de Banfield. El volante bonaerense de 36 años suscribió un nuevo contrato en la sede del club y el exjugador de Boca y Napoli de Italia está transitando su segundo periodo en el taladro a partir de la temporada 2017. Donde tenemos que estar para informarte a cada momento, estés donde estés, sintonizados. Que tu estado sea actualizado. Radio Nuevo Día. Estamos donde vos estás. Estás en la mañana de la 100.9. Estás en Radio Nuevo Día, donde querés estar.
Continuamos en Arriba el Día en la mañana de este miércoles 3 de febrero. La temperatura actual, aunque usted no lo crea, como el programa que existía anteriormente, 17 grados 8 en nuestra ciudad a esta hora, humedad del 47%, viento sudoeste de 40 kilómetros por hora, miércoles que tiene una máxima pronosticada de 23 grados, estará ventoso, aunque se prevé que para horas de la tarde se nuble un poco más y baje un poco el viento para este miércoles, así que esa es la buena que tengo para contarte en este momento. Y yo en redes sociales, viste, estoy aquí por ahí a la tarde siguiendo, scrolleando un poco el Instagram, el Facebook, veo que mucha gente ha salido de vacaciones o un viaje de esparcimiento en la provincia. Muchos se han quedado en la provincia, muchos visitan Chaltén, otros el Calafate, pero hay una propuesta que viene consolidándose y que a mí me tienta, que yo tengo muchas ganas de ir para esos lares. Si podés hacerla. Vos ya la conociste, la recomendás. Vamos a estar hablando con Facundo de Pool, quien es parte del emprendimiento El Choique, él es guía y esta propuesta que se desarrolla en el Parque Patagonia, en nuestra provincia, allí en el noroeste. Así que lo vamos a saludar a Facundo. Buen día, ¿cómo estás, Facundo? Héctor, Fernando y Julián, te saludamos y te agradecemos este contacto. Hola, buenos días, Héctor, Fernando, Julián, y buenos días a toda la audiencia de Radio Nuevo Día. Un gusto para mí poder estar conversando con ustedes esta mañana tan bonita. Contanos entonces un poco, Facundo, porque sabemos que es un momento difícil, lo ha sido para todos los atractivos turísticos y todas las actividades durante estos meses por el coronavirus, pero de a poco se quieren ir recuperando, ¿no? Sí, mirá, nosotros acá en el portal Cañón Pinturas de Parque Patagonia estamos abiertos a los visitantes desde el 28 de diciembre. Como vos dijiste hace un rato, la gente de Santa Cruz empezó a recorrer más la provincia, nuevos permisos de circulación y uno de los destinos, el nuevo destino que se está posicionando es acá Parque Patagonia y el Parque Provincial de las Llanos. Desde el 28 empezamos a hacer salidas, hemos salido con muchísimos visitantes, la mayoría de la provincia y del país también. Son unas salidas para la fauna, el Choique, como vos dijiste, es un emprendimiento nuevo, es un emprendimiento que está destinado al público en general. Salimos a hacer trekking, campamentos, avistamos fauna en el portal. Es un lugar muy rico para el avistaje y nada, tengo que contarles que estamos acá a 50 kilómetros de Perito Moreno, la capital arqueológica de Santa Cruz y nada, también contarles que estas personas que vienen acá, que nos visitan, están muy contentos con la experiencia de poder conocer este lugar que es tan bonito, estos cañadones y el oasis, ¿no? Que es la estepa, vos venís por la estepa y te encontrás con el cañadón del río Pintura con más de 200 metros y con la terropense de hace 9.600 años de las primeras comunidades que estuvieron por acá. Facundo, ¿qué tipo de especies podemos ver en las recorridas de avistaje por allí por el cañadón Río Pinturas? El cañón del Río Pinturas se posiciona como un centro de avistajes de fauna nativa y dentro de lo que podemos avistar cuando llegamos y empezamos a cortar cañón Pinturas tenemos cantidad de guanacos, cuadrillas de guanacos, choiques, bolcharos en esta época que es algo único, que las poblaciones se están recuperando, las poblaciones de choiques, podemos avistar zorros, podemos avistar cóndor, águilas moras, águilas coloradas, cenicientos, comecebos, pájaros, coloreras patagónicas, pumas, nos faltan algunas especies ¿no? que no están extintas localmente, pero que hay un equipo que está laburando en especies y que la idea sería poder reintroducir a las especies que nos faltan, pero es muy rico. ¿Con qué frecuencia se avista un puma, por ejemplo? Porque siempre que voy a lugares de montaña de nuestra provincia o al campo, pretendo, digo, si bien no es fácil porque en muchos casos con la flora se confunden, ¿con qué frecuencia o si te ha tocado a vos avistar algún puma desde cerca? Porque es como uno de los, no sé si mitos como el huemul en el Chaltén, pero sí de las especies quizá más difíciles de cruzarse, ¿no? Sí, es una especie bastante difícil de avistar y por eso que vos cortás.
que se mimetiza tan bien en la selva patagónica que de repente se quedó quieto y vos estás pasando por al lado y no lo ves. Yo creo que lo que más me gusta a mí es eso, ¿no? Poder hacer avistajes de puma, me gusta y creo que por ahí tengo el ojo un poco afilado y los podemos encontrar. En lo que, como vos decís, es un avistaje muy difícil y en enero, mira, yo más o menos tuvimos una cuenta de que hemos avistado 6 pumas en lo que va de enero con visitantes, sin contar los que puedo llegar a ver yo solo, y yo creo que es un buen número. Es un lugar de mucha paz, entonces la fauna está dirigiendo el parque para avistar, y las salidas, ponele, para avistar pumas, las hacemos bien temprano en la mañana, así que si te pasen venir para estos lados a conocer, podemos salir un día a caminar y hacer avistaje, tratar de hacer algún avistaje de puma. Es algo bastante, como vos dijiste, único y que tiene que dar, porque no sé, tenemos que encontrar que justo el puma cantó un guanaco, un choique, o una liebre, o un ave, y que vuelva a comer, y nosotros estar ahí atentos a poder verlo cuando vuelve. Facundo, buen día. Héctor te saluda. Todas las excursiones o las caminatas, el trekking, salen todos del puesto El Choique, ¿no? Porque también ofrecen dentro del mismo puesto una importante alternativa gastronómica y también de visualización de estrellas, ¿no? Sí, las salidas no te copié muy bien, pero creo que me preguntaste si las salidas de trekking las hacemos desde El Choique. Sí, Facundo, eso mismo te pregunto. Sí, las salidas las hacemos desde El Choique y nuestro punto de encuentro es la Posta de los Toldos, que es un refugio donde, como vos contás, hay un emprendedor también que se llama Agop Genú, lo puedes buscar en las redes. Nuestras salidas son desde ahí. Desde ahí es nuestro punto de encuentro, donde hacemos nuestras charlas, donde recibimos a los visitantes, le damos las recomendaciones básicas y nos ponemos de acuerdo para poder salir a hacer trekking. Yo recomiendo, Facundo, un lugar muy lindo que se ve un poquito en la ruta, Tierra de Colores, ¿no? Sí, el sendero Tierra de Colores, como vos decís, está a unos 500 metros del ingreso al portal. Es un sendero que te puede llegar 1 hora y media y es un lugar de Badlands. Badlands significa tierra maldita, es una formación geológica muy antigua y donde se encuentra mucha megafauna. La megafauna que habitó la stepa patagónica, cristodontes, perezosos, monos. Hay algunos registros de excavaciones arqueológicas en esos lugares, y bueno, tienen estas tierras de colores tan bonitas que seguramente si pudieron recorrer la ruta 40 se ven a simple vista desde el camino. ¿Cómo y cuánto viene siendo el aforo de turistas que están recibiendo? ¿Se está de a poco incrementando? Vemos que en algunos destinos como Chaltén y Calafates habilitaron rápidamente y la gente concurrió casi desesperada, desde aquí, desde Río Gallegos al menos, para estos destinos. Pero como este viene siendo un destino también que se viene digamos, fortaleciendo año a año y que en el último tiempo ha tenido un impulso desde lo propagandístico y desde justamente la invitación desde turismo. Te consulto cuánto viene siendo y cuántos habitantes vienen recibiendo, no solamente de Río Gallegos, sino del resto de la provincia. Mira, acá en el portal Cañadón Pinturas, en el Parque Patagonia, lo que está pasando en este enero, ¿no?, de post pandemia, y que la gente, como vos decís, se animó a salir a visitar, a caminar y a hacer actividades al aire libre. No, creo, por lo poco que el tiempo de temporada que ha transcurrido, es mucha la gente local de acá, de la zona de la comarca, de Lago Posadas, de Los Antiguos y de Brito, que está visitando, y un número, como les contaba hoy, de Buenos Aires, más o menos se cree que unas 1000 personas visitaron este mes el portal. Es un montón, y también es algo, está en un punto bastante estratégico y les puede quedar bien a muchas personas que van haciendo la ruta 40. Como vos decís, si vienes hasta, ponele de Río Gallegos, venís hasta el Calafate o el Chaltén y querés subir por la ruta 40 y el Parque Patagonia te queda ahí, te podés hospedar, tenés servicios, tenés actividades. Yo creo que eso va a hacer de que esa temporada tenga buenos números, venga gente a visitarnos
y también eso, ¿no? De que podamos difundir a través de las radios, como ahora Radio Nuevo Día, que permite los espacios para que podamos contarle a la gente de la provincia qué es lo que estamos haciendo en esta parte de la provincia, en el noroeste de la provincia, y que estamos aportando al turismo, la nueva generación estamos aportando al turismo, y que me parece que es algo que está bueno y que me gustaría agradecerle a ustedes por estos espacios. La tengo yo. Preguntarte, Facundo, o más que nada hacer una reflexión, ¿no? Porque si hay una bondad, creo yo, en este momento de este tipo de turismo, es también evitar otras cuestiones que suceden cuando uno se va a la costa, en una playa con 800.000 personas, con mucho más riesgo de contagio. Acá es todo mucho más tranquilo, ¿no? Para poder distenderse unos cuantos días. Sí, totalmente. Acá en el portal son bastante, se cumplen todos los protocolos de distanciamiento social, hay un cupo para gente que se pueda hospedar, y como vos decís, las actividades, al no ser en un lugar tan de tanta aglomeración de personas, los senderos que tenemos acá son más de 40 kilómetros de senderos para recorrer, que permiten esto, ¿no? Estar respetar el distanciamiento, evitar el riesgo de contagio y poder hacer una actividad diferente que se propone acá en el parque. Facundo, te agradecemos mucho esta comunicación y la mantendremos o la sostendremos en el tiempo para seguir trayendo esta propuesta. Buenísimo, muchísimas gracias a los tres por el espacio y los invito a que sigan las redes sociales de Soy que Guía. Estamos haciendo posteos semanales y contando cómo nos va a través de las historias. Interactuamos con los visitantes, hacen avisajes, fotógrafos. Así que muchísimas gracias y esperamos poderlos recibir pronto por acá. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Que tengan buen día igualmente. Facundo de Pool dialogaba con nosotros, guía de avistaje de fauna allí en el Parque Patagonia, del emprendimiento El Choique. Precioso lugar, ¿eh? Sí, tengo ¿Te que gusta, conocer. ¿Te gusta caminar a vos? Sí. Vos sacás buenas fotos, así que yo diría que yo no soy ningún consejero, pero te lo archi recomiendo, es un lugar hermoso. Bueno, si me lo archi recomienda, lo Sí. archi acepto. Sí. Me gustó esa recomendación. Archi fue fundamental. la ficha, Me convenció, así que saltó la ficha. sí. Así que ahora salgo de acá, cargo un poco de nafta y me voy, muchachos. Muy lindo lugar, la verdad. La dimensión que tiene el tema de Cueva de las Manos. Yo solamente conozco la Cueva de las Manos, solamente. Abajo el Valle del Río Pintura.